sponsor de la Comisión y Formación de IFMA España. Hoy tengo el placer de continuar con una nueva edición de los diálogos IFMA, la formación, aquella donde la formación no alcanza. Seguimos avanzando en nuestro objetivo, la divulgación de FM, a la vez que colaboramos de forma transversal con nuestro ecosistema IFMA. Esta vez es la Comisión de FM por sectores y normalización la que realizará un business case ficticio de un proceso de licitación de servicios de FM en el sector educativo. Mediante perfiles de cliente y proveedor se irán describiendo los ítems más relevantes del proceso. Aprovecho para dar la enhorabuena a María, a Pedro y a Guillermo por esta nueva iniciativa. Excelente trabajo. Os dejo con ellos. Hola, soy Guillermo Montis, sponsor de la Comisión FM Sectorial y Normalización. Y como decía Monse, os traemos un ejercicio de un business case ficticio para ilustraros en la aplicación de la norma ISO 37500 sobre directrices de contratación externa. Doy la bienvenida a mis compañeros de comisión María Segovia y Pedro Gutiérrez, quienes realizarán los roles de cliente y proveedor de este caso que os traemos, que consiste en la licitación de servicios de FM para un campus educativo. Les damos la bienvenida y sin más comenzamos con las preguntas. En este ejercicio vamos a ilustrar con un campus universitario en el cual tenían un personal propio y han procedido a la licitación para externalizarlo en una empresa proveedora sobre los principales servicios de FM que tenían en el campus. Hemos dividido el caso en 4 fases correspondientes con los diferentes estados del proceso de licitación, así que sin más comenzamos. La primera pregunta va destinada a va destinada a Pedro, que desempeña el rol de cliente y corresponde a la fase previa de licitación. Pedro, ¿qué necesidades o situación inicial os llevaron a plantearos la necesidad de externalización del servicio? Bueno, primero realizamos una revisión previa del mercado y nos dio la impresión de que los servicios internos no eran competitivos, que tenían un bajo desempeño respecto a lo que ofrece el mercado. Nosotros como empresa no podemos emplear recursos internos en la organización y control del servicio, porque no nos genera ningún tipo de valor. Necesitamos unificar los servicios y los parámetros de calidad de todos los centros de trabajo y alinear estos con la estrategia interna. También necesitamos crear un punto único de gestión buscando mejoras y sinergias. Además, no queríamos invertir en tecnología y en nuevas herramientas, ya que estos servicios no se encuentran dentro de nuestro core business. Gracias por la respuesta. ¿Y cuáles eran los objetivos que buscabais en el momento que os decidisteis a lanzar este proceso? Bueno, lo primero que realizamos es la identificación de las oportunidades de mejora. Lógicamente necesitamos innovar tecnológicamente los servicios, mejorar la calidad del servicio, sobre todo también del reporting del servicio y de su calidad. Necesitamos también flexibilizar en la contratación, es decir, necesitamos también crecer y decrecer rápidamente, algo que con personal interno no podíamos hacer. Y sobre todo la búsqueda de oportunidades en el mercado e intentar rebajar también el presupuesto que teníamos. Entiendo. Me imagino, Pedro, que cuando alguien tiene un modelo previo anterior instalado y se plantea el cambio, pues también surgen dudas acerca de los riesgos que puede suponer este cambio. Entonces, me gustaría que por favor nos contaras qué riesgos suponía esta decisión de cambio. Para nosotros el servicio funcionaba correctamente, pero buscábamos un servicio con valores añadidos para el cliente interno, para todos nuestros trabajadores. Nos preocupaba mucho el rechazo al cambio por parte del cliente interno, ya que queríamos implementar nuevas herramientas tecnológicas para relacionar al cliente interno con los equipos de servicios. Es decir, si tenemos cualquier problema dentro del campus, que directamente con alguna herramienta tecnológica de reporting pudiéramos reportar esas necesidades y esos servicios, que actualmente no podemos hacer. También tenemos una preocupación muy grande en respecto al rechazo al cambio por parte de los trabajadores del servicio actual.
y cómo se trasladarían sus condiciones a las empresas subcontratadas. Vale. Me gustaría ahora, por favor, Pedro, si podemos hablar un poco acerca del cambio de modelo de provisión, pasar de empresa con personal propio a externalizarlo. ¿Cómo abordasteis esa decisión? ¿Qué fue lo que os llevó a la decisión de externalizar el servicio? Bueno, teníamos que seguir la estrategia de contratación externa corporativa. Es decir, al final teníamos unos parámetros que debíamos de seguir a nivel corporativo. Y, lógicamente, también estos edificios deberían de adaptarse a eso. Creamos un caso de negocio que respondiera a nuestras necesidades y así podíamos evaluar el cambio. En paralelo, decidimos también generar un documento de valoración de contratación externa claro y eficaz para que el proveedor tuviera las ideas muy claras de lo que necesitábamos. Vale. Bueno, pues vamos a pasar ahora a lo que sería la segunda fase de este business case. La primera, hemos ido pasando por la decisión de llevar a cabo la licitación del servicio y la externalización, con las preguntas que hemos ido analizando y repasando brevemente Pedro y yo como moderador. Y entramos ahora en el segundo bloque, conforme a la aplicación de la norma, que versa en el proceso en sí de licitación, en la fase de licitación. Entonces vamos a ir alternando preguntas también mayormente al cliente, porque bueno, es quien tiene mayor poder de influencia y decisión en esta fase, pero también ya entra en acción el proveedor. Entonces, la primera pregunta, continuando contigo, Pedro, sería ¿cómo se definió la estrategia de contratación una vez que ya habéis decidido en la fase anterior que el servicio se iba a externalizar? Una parte muy clara que teníamos es que deberíamos de determinar los límites del proyecto en términos de costes, alcance, tiempo, criterios de aceptación, plazos, hitos, etc. Necesitamos definir también un equipo para el proyecto. No es el mismo equipo para cada fase del proyecto, es decir, hay personas que pueden estar en todo el proyecto y hay personas que solamente colaboran en determinados puntos del proyecto, dado que su rol es más beneficioso en esos puntos. Importante, generar procesos de gobernanza. Aplica tanto al cliente como al proveedor. Creamos distintos comités, el comité de gestión estratégica, el de gestión táctica, de gestión operativa, y a su vez todos estos comités tenían que converger en un único comité conjunto para la toma de decisiones consensuadas. Muy bien. Una decisión importante que supongo que habría que tomar es la preselección de proveedores, es decir, con qué empresas ibais a contar para el concurso. Sin duda este es un elemento crítico, obviamente. Entonces me gustaría que nos contaras, en base a la norma, cómo se debe hacer esto de manera práctica. Muy importante realizar el estudio de mercado y los estudios comparativos. La verdad que necesitamos solicitar información a los proveedores y deben de ajustarse a la estrategia de contratación externa de la empresa, ajustarse a los requisitos del servicio, al tipo de compañía en la cual van a ejercer esos servicios o a ejecutarlos. Adaptación a la cultura de la empresa también es muy importante. Cada empresa es distinta y tiene una cultura distinta. Al tamaño relativo del proveedor, es decir, necesitamos un proveedor que sepamos que tenga capacidad para ejecutar el servicio a lo largo del tiempo que definamos de tener ese servicio. Entonces, de alguna manera, Pedro, lo que se hizo fue pedir toda esa información de manera anticipada a posibles proveedores, analizarla y en base a eso hacer un filtrado de a qué proveedores se invitaba al concurso, o algo así. Exactamente. Bueno, pues pasamos ahora a dar entrada a María, que desempeña el rol de proveedor. Bienvenida, María. Gracias. Y quería comenzar preguntándote, desde el rol de proveedor, ¿cómo se planteó el aportar una propuesta de valor a esas necesidades que comentaba Pedro? Pues bien, lo primero, basándonos un poco en la información que se ha podido recopilar con el recibimiento de este pliego de requisición ya en fase oferta
así como bueno, distintas reuniones comerciales que podamos ir entablando con el cliente, pues definir y tener toda la información máxima posible de los servicios actuales, de qué nivel de satisfacción existe tanto el cliente interno y externo dentro de la empresa cliente, conocer, pues, si se puede, el número de empleados actuales, así como recursos y activos, maquinarias, así como pues, también los posibles costes que pueda haber en la etapa de transición en caso de ser adjudicatarios para conectarnos, por ejemplo, en cuestión de IT, ¿no? Y de conectividad a los sistemas del cliente. También intentar conocer pues, posibilidad de ampliar nuestro alcance dentro de este cliente, ¿no? De ampliar otros servicios en un futuro, y así como pues, bueno, la posibilidad de realizar inversiones, ¿no? Esta fase es muy importante en esta etapa y se abordó pues, bueno, pues, mediante reuniones comerciales intentando recopilar toda la información. También es importante percibir e intentar percibir el impacto que vamos a poder tener o que tuvimos pues a la hora de ser adjudicatarios no lo sabíamos, luego se ha visto que ha sido un impacto positivo y bien, pero sí que es importante a la hora de enfrentar la preparación de la oferta saber pues con qué tipo de personal o cómo nos van a acoger, ¿no? En caso de ser adjudicatarios. Y bueno, pues nuestra propuesta básicamente pues, contempló la estrategia de nuestra compañía, ¿no? Como visión, misión, alcance, qué es lo que queremos conseguir trabajando de la mano del cliente, obviamente los servicios solicitados, los servicios del scope o del alcance que se nos solicita por parte del cliente, subcontratistas en caso de que un listado de subcontratistas, pues un borrador de acuerdo marco, se nos envió un borrador del acuerdo para obviamente intentar hacer esa visión preliminar, ¿no? que luego tuvimos que hacer ya más en detalle. Y bueno, sí que nosotros contemplamos también en nuestra oferta pues bueno, unas medidas de ahorro que obviamente el cliente estaba solicitando en esa requisición, tanto directa como indirectamente. Contemplamos unas medidas de ahorro que pudimos ver en las diversas visitas que se realizaron antes de la entrega. Y bueno, pues también incluimos capacidades de nuestra compañía en términos de, pues, de certificaciones, de recursos o capacitación de nuestros empleados, del equipo que ha llevado a cabo este contrato. Y así como bueno, pues oportunidades de mejora, de inversión, que esto el cliente creo que lo valoró positivamente a la hora de, pues, de distinguirnos con respecto a otros proveedores. Destacar también un poco el perfil ético que también resaltamos dentro de nuestra oferta como vamos, perfil ético y social de nuestra compañía. Creemos que fue un punto pues, igualmente también diferenciador unido a estos ahorros y a estas mejoras contempladas para la adjudicación por parte del cliente de nuestra empresa. Desde luego, María, veo que habéis tenido un montón de cosas en cuenta, que ha sido una propuesta muy trabajada, muy estudiada y sí, que aporta muchísimo valor. Muchas gracias. Vuelvo a Pedro. Para preguntarte ahora, Pedro, ¿cómo fue el proceso de análisis de las ofertas, de valoración de las mismas, de cara a poder tomar una decisión justificada? Yo creo que esta es la parte más importante de la elección del servicio. Nosotros primero lo que hicimos es preparar una matriz o metodología de evaluación con criterios de selección. Es importante que el proveedor tenga muy claro cómo se le va a evaluar y se le va a seleccionar. La segunda parte que realizamos es una solicitud de propuesta armonizada. Es decir, debemos de intentar que todas las propuestas sean lo más parecidas posibles para poder compararlas de una forma eficaz. Definimos claramente los plazos para la preparación de las propuestas,
los plazos para atender las solicitudes de información, en caso de que la propuesta no fuera totalmente clara o hubiera algún tipo de duda por parte del proveedor. Una vez que tuvimos todas las solicitudes, pues lógicamente analizar y clasificar las propuestas basándose en la matriz de evaluación. Se definieron también unas reuniones aclaratorias para muchas veces, al no ser las propuestas totalmente armonizadas, necesitamos pues aclarar determinados puntos para que esas propuestas sean totalmente directas y puedan ser lo suficientemente valorables por nosotros. Una vez que tuvimos todo esto, lógicamente se redactó una lista de proveedores preseleccionados, los cuales todos cumplían los criterios de selección, y una segunda ronda en la cual ya tenemos unos proveedores preseleccionados que para nosotros tenían todos los criterios y tenían un valor. Decidimos incrementar la búsqueda a valores añadidos y mejoras. Es decir, pedimos a otros proveedores que, aparte de todos esos criterios que estamos pidiendo, que nos ayudaran a mejorar los servicios y a darles un valor para nuestro cliente interno. Finalmente, cuando ya todo esto pasó y nos decidimos por un proveedor, pues lógicamente es el proveedor que mejor se adaptaba a nuestras necesidades y el que mayores valores añadidos había puesto encima de la mesa. Fantástico. Sí, la verdad que el cliente también tenía bastante trabajo. Hemos pasado en la anterior pregunta por una fase de mucho trabajo por el lado del proveedor y bueno, ahora hemos contado como efectivamente en esta fase de concurso y de interpretación de las ofertas, si me permitís añadir algo, sí coincido en que el cliente ahora es quien tiene mucho trabajo y que en conjunto es una fase a la que cliente y proveedor deberíamos dar siempre el tiempo que se merece. Creo que si puedo aportar algo, a menudo ocurre que los concursos y las licitaciones pues acabamos corriendo, nos pilla el toro y un poco pues como estamos tratando de ilustrar en este business case, creo que el darle el suficiente tiempo para que el proveedor pueda preparar la oferta y para que el cliente pueda analizarla, al final va en beneficio de todos. Pasamos ahora a lo que sería la tercera fase. Por recordar, hemos pasado por la primera, en la cual era decisión sobre la externalización del servicio. La segunda, el proceso en sí del concurso. Y entramos ahora en la tercera, que sería el arranque, los primeros pasos de la provisión del servicio con la nueva empresa. Entonces, vuelvo hacia ti, María. ¿Cómo se llevó a cabo esa transición, ese arranque? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, en la llamada y según la norma fase de transición, en esta fase lo que se pretende es generar valor, obviamente, y hacer lo que se ha dicho que se va a hacer o llegar a conseguir, porque la fase de transición es, como dice la palabra, una transición donde conlleva muchísimas etapas y, como comentabas, Guillermo, no deberíamos saltarnos ninguna y dar la importancia y el tiempo en el tiempo que todas son muy importantes y posiblemente haya problemas futuros si no se dedica, ¿no? Bueno, pues en esta fase básicamente lo que se realizó es la firma de los acuerdos de la contratación externa, ¿no? Mediante pues, bueno, las soluciones acordadas según lo especificado en todos los acuerdos, en los términos y las condiciones del contrato, así como las especificaciones o los niveles de servicio que se han dicho que se han estipulado conseguir y según requisición. También se llega a firmar el modelo de contratación externa detallado y se actualiza un business case, ¿no? En este plan de transición, bueno, pues hemos querido destacar todas las fases en las que nos vimos involucrados, de alguna manera intentando hacerlo lo más resumido posible, pero sí que es importante pasar por cada una de las etapas, ¿no? En primer lugar, se estableció el equipo de proyecto, donde se identifican a los gestores de cada parte, de la parte proveedora y la parte cliente, que van a ser los que lideren toda esta etapa de transición, así como lo que llamaba Pedro como comités de gobernanza, ¿no? Los expertos en la materia
que acompañen a estos líderes, tanto de una parte como de otra, para llevar a cabo esta transición exitosa, ¿no? De hecho, pues, la empresa cliente suele opinar o dar su punto de vista en la elección, por ejemplo, del proveedor, ¿no? Cuando lo elegimos nosotros desde nuestro lado, el gestor que iba a liderar toda esta fase lo tuvo que hacer la validez, la parte cliente, ¿no? Y bueno, pues también establecer el acceso, la infraestructura de IT, que parece una tontería, pero es que es lo más importante porque hoy en día todo se mueve bajo datos y bajo internet y todo está digitalizado, con lo cual es un punto a iniciar en la primera fase, ¿no? También se desarrolla una matriz de responsabilidades, todos estos comités para saber cuándo tienen que entrar en juego y en qué etapa son necesarios. Luego seguidamente se perfeccionó por los marcos de referencia operacionales, así como bueno, se definen las métricas y la medición más exhaustivamente que lo que vienen siendo definidas en el contrato. Se ajusta la matriz de responsabilidades en cuanto a bueno, pues próximas funciones o nuevas funciones que puedan existir, ¿no? Ya se intentan contemplar en esta matriz, se ejecuta la transferencia de conocimientos, personas, se lleva a cabo, pues, por ejemplo, la comunicación a los sindicatos, si aplica, ¿no? Y en este caso sí que aplicaba. Se hicieron varias reuniones con los sindicatos oportunos según convenios. Se hizo un aprovisionamiento e incorporación también de nuevo personal. En algunos casos se requirió hacer aprovisionamiento y contratación nueva, así como bueno, adquisición o recontratación de personal ya existente en la empresa cliente. Se lleva a cabo la adquisición y establecimiento de la maquinaria necesaria que se ha contemplado obviamente en la fase oferta de nuestra propuesta, se realizó. También se hizo un plan de transición de conocimientos. Este punto es importante porque en esta etapa pues, se lleva a cabo toda la formación necesaria, en donde vimos que había una necesidad de hacer formación en cuanto a tecnología, en cuanto a herramientas nuevas que iban a ser introducidas en nuestro contrato y una formación en nuestra manera de gestionar, ¿vale? Como empresa proveedora de servicios. Del mismo modo, bueno, pues, adquisición de conocimientos en cuanto por ejemplo, compartir toda la información. Aquí hay una etapa y es muy importante que sentarse y ver y hacer un vuelco de información y se solicitó al cliente toda la información posible y pertinente para la ejecución eficaz de lo que es nuestro contrato y también pues, bueno, pues para ello se realizó reuniones de traspaso de información, exclusivamente eran para ello, ¿no? Para hacer un traspase de información y conocimientos, ¿no? Y finalmente en la etapa de transición, por no extenderme mucho más, bueno, pues, se hace un ensayo, una prueba de la capacidad de la prestación de servicio, se mide en este ensayo qué niveles de servicio estamos adquiriendo. Y luego pues, bueno, se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de operación, de los famosos Standard Operation Standards Procedures o algo así, los SOP famosos que están contemplados en la norma, y tras esa revisión se realiza pues, la fase final de la etapa de transición, que sería entrar en la fase piloto de servicio, ¿no? de operación, ¿vale? No me quiero extender mucho más porque cada fase conlleva 2 o 3 páginas de la norma, con lo cual yo creo que un poco, resumidas cuentas, sería eso lo que llevamos a cabo. Queda bastante claro y bastante ilustrado. Y aún así, pues te quería preguntar, porque veo que hay muchísimas tareas que hacer en esa fase de transición y querría poner ahora el foco en cuáles fueron las prioridades de actuación durante las primeras semanas, meses. ¿Qué es lo primero que se hizo, un poco a nivel cronológico? Sí que es verdad que aquí, y un poco por lo que comentaba Pedro en la casuística que percibimos, es que era muy importante pues gestionar bien el cambio en cuanto al personal, ¿no? O sea, pusimos el foco
en el personal, en que el personal adscrito pues a trabajar con nosotros como nuevo proveedor de servicios y nuevo gestor de los servicios dentro de nuestro cliente, pues que estuviera alineado, ¿no?, con nosotros para obviamente alinearnos en esos objetivos que tiene el cliente. Entonces, bueno, pues este periodo de transición en concreto lo llevamos a cabo en 90 días, ¿vale? Aproximadamente unos 3 meses, con una fecha fin de puesta en marcha y sería la puesta en marcha o la fase piloto que he descrito antes en la pregunta anterior, pues bueno, tras estos 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, sí que se realizó una reunión introductoria con los sindicatos, que ya hemos comentado que vemos fundamental pues para comentarles cuál es nuestra visión, indicarles, hacerles partícipes, indicarles el cronograma general que hemos contemplado para estas fases de transición, hacerles obviamente que hagan las preguntas necesarias, que participen en este proceso y que pues, darles voz en este proceso, que son nuestro principal activo, uno de los activos más importantes para nosotros desarrollar un buen servicio, ¿no? En esta reunión obviamente acuden todos los stakeholders, o sea, acude los implicados por la parte del cliente y nuestros líderes o la parte de gestor. Y bueno, pues tras esta reunión se firmó el acuerdo del Service Agreement, el MSA Master Service Agreement, que al final lo que viene a ser es el acuerdo junto con esa matriz de responsabilidades de cada parte que ya hemos comentado, ¿no?, que es fundamental para llevar a cabo una transición pues, correcta, ¿no?, y una puesta en marcha correcta. Tras esta reunión, nosotros nos reunimos para firmar el contrato pues, básicamente al día siguiente, notificando a todos los empleados que se hizo ese plan de comunicación y notificación a todos los empleados pues, que fueran conscientes de que nosotros estábamos dentro, ¿no?, habíamos sido adjudicatarios de esta gestión de servicios dentro del cliente. Y en un periodo de 2 y 3 días, pues lo que se hizo, muy costoso en cuanto a recursos obviamente, pero se hizo una reunión de bienvenida telemática a todos los empleados, ¿no?, para mostrar nuestra visión, el para qué estamos, para responder todas las dudas que podían tener y obviamente lo dicho, ¿no?, pues para hacerles partícipes y para que vean que para nosotros como filosofía de empresa pues son lo más importante, ¿no? En estas semanas posteriores obviamente se realizan chequeos médicos a cada empleado, trainings formativos, como ya comentaba, que es un aspecto muy importante pues para que todos estén obviamente informados de lo que van a tener que hacer, si no lo conocen o la manera de hacerlo, más que lo que tienen que hacer. Y bueno, pues una revisión de beneficios sociales, de situación de cada uno, que aquí ya las reuniones obviamente se llevan a cabo por el líder designado de nuestra parte, ¿no? Se llevaron a cabo por el gestor de este contrato con cada uno de los empleados. Fantástico. Pues me gustaría ahora lanzar una pregunta abierta y quien quiera que me responda acerca de mecanismos e hitos de control que establecisteis para asegurar que esa transición se estaba produciendo como esperabais. Al final hemos visto pues, que en la fase de oferta se había preparado y se había lanzado una propuesta de cómo se tenía que hacer. María nos está contando. Pero ahora os quiero preguntar acerca de los mecanismos de control. ¿Qué es lo que establecisteis para aseguraros que las cosas estaban pasando como teníais previsto que pasaran? Bueno, repitiendo un poquito también todo lo que ha contado María anteriormente, me gustaría recalcar una cosa que para mí es muy importante. No está dentro de esta pregunta, Guillermo, pero creo que el plan de comunicación es tan importante como la gestión y el control de un buen proyecto. Es decir, si finalmente no somos capaces de comunicar efectivamente los cambios y que esa comunicación llegue a todos los puntos, el proyecto no va a terminar siendo tan bueno como lo habíamos definido anteriormente. Entonces, Sin duda. una parte para mí muy importante es el plan de comunicación. Respecto a la pregunta que nos has formulado, para mí también es bastante importante entre los proyectos el implementar una fase piloto antes del traspaso del final del servicio.
Y eso tiene un porqué. Es que, ¿qué queremos conseguir con esto? Pues lo primero que queremos conseguir es obtener informes de pruebas, informes de problemas y sobre todo informes de riesgos. Muy importante también definir, como ha dicho María, los SOPs finales, que en castellano son los procesos operativos normalizados. Describir claramente el sistema y los mapas de los procesos finales. Deberíamos de generar también un plan de auditoría del servicio y del proceso clave. Y deberíamos de obtener también en paralelo el modelo y marco de referencia de la contratación externa con detalladores finales. Y una vez que tengamos todo esto y lo hayamos juntado y valorado todo esto, pues lo que teníamos que hacer es ratificar el traspaso formal del servicio. Porque ya hemos visto que con todos estos procesos, con todos estos informes, procesos y controles, vemos que el servicio está adaptado a lo que hemos pedido nosotros y, lógicamente, que se puede traspasar a la empresa subcontratada. Muy bien. Gracias, Pedro. Pues nada, entramos en la cuarta y última fase conforme a la norma, que es en sí la vida del contrato. Es verdad que es la fase más larga, obviamente, en el tiempo y bueno, pues tenemos que ir a una serie de preguntas concretas, lógicamente, por limitación de tiempo. Pero bueno, a mí sí me gustaría también lanzar en abierto esta pregunta de cómo ha sido la gestión del acuerdo. ¿Vale? Ahí podemos hablar de gestión de las relaciones, de reporte, de evaluación del servicio, aquello que consideréis más relevante destacar cada uno. Bueno, yo aquí me gustaría mencionar que obviamente para una correcta, bueno, la gestión del acuerdo entre ambas partes, ¿no? Es necesaria obviamente la colaboración de las dos y no es obvio mencionarlo, ¿no? O sea, al final el proveedor es responsable de hacer y de instalar y gestionar el proceso para dar ese valor añadido, ¿no? Y prestar el servicio, pero el cliente es muy importante y necesario para el éxito de este acuerdo que nos proporcione pues, los recursos y sobre todo la información. Aquí es fundamental y fue fundamental y en este caso destacaría como éxito esa información traspasada, así como el apoyo que recibimos a la hora de ese plan de comunicación que se hizo a todos los empleados. El cliente estuvo obviamente también participando de esa difusión. Entonces, nosotros vimos fundamental ese apoyo en el cliente para el éxito de esta colaboración. Durante la duración o la ejecución de nuestro contrato se han llevado varias iniciativas y formas de trabajar implícitas dentro del marco de actuación, como puedan ser, por ejemplo, la filosofía de trabajo de mejora continua, ¿no? La mejora continua en nuestros procesos es fundamental porque si no, no serían eficientes ni eficaces ni serían rentables, ¿no? En cuanto a obtener un beneficio, ¿no? Ya sea un beneficio económico o beneficio en recursos, en capacidades o en crecimiento, ¿no? Dentro de nuestro cliente. Y obviamente pues, bueno, reducir esa mala calidad del despilfarro, el tener que volver a hacer el trabajo. O sea, nuestra manera de trabajar ha sido así y para una mejora de la productividad diaria e unitaria, ¿no? Como proveedor, pues bueno, aquí destacar que instalamos un proceso de seguimiento de los resultados y desempeños, que al final es la base de cómo, y comentabas cómo se ha medido, ¿no? Pues es que no hay otra, no se puede medir, ¿no? Lo que no se puede medir es que no existe, ¿no? Pues para sacar conclusiones y obviamente mejorar. Si no lo medimos no podemos mejorar. Se han realizado y se realizan informes definidos bajo un calendario estipulado y acordado con el cliente y bueno, pues nosotros lo hacíamos mensualmente, pues nos sentamos, se sienta en la interlocución directa, ¿no? El gestor del contrato con el interlocutor directo de los servicios por parte del cliente para poner acciones y puntos de mejora o definir esos puntos de mejora tras la interpretación de los resultados y el análisis de los resultados. También un punto importante de colaboración entre cliente y proveedor ha sido la gestión de conflictos. Nosotros teníamos muy claro que en el momento que hubiera algún malentendido, algún conflicto, tiene que estar procedimentado la manera de cómo
afrontarlo, de cómo escalarlo y dependiendo del tipo de conflicto, ya sea económico, sea operacional, sea personal o a nivel de empleados, pues con quién derivarlo y a quién y a nivel de qué escala, ¿no? Y esto, pues bueno, existe un procedimiento en el que hemos ido registrando cualquier tipo de conflictos y esto ha sido también un punto muy importante tenerlo para que la relación siempre haya sido buena, ¿no? Como ha sido. Importante también la gestión de cambios, ¿no? Dentro de la operación, que ya lo hemos comentado, lo importante que es tanto para el personal como para el cliente, pues esta gestión del cambio, de acostumbrarse a nuevas caras, a nuevas maneras de trabajar y sobre todo que esté estipulado también o procedimentado, según la norma además, pues ¿qué pasa cuando hay algún cambio, ¿no? Cuando nosotros como proveedor hemos ofrecido alguna mejora continua, así como el cliente que pide algo que no estaba en el contrato, ¿no? Y esa modificación por una demanda nueva del cliente, pues es importante también, y lo hemos así llevado a cabo, pues cómo hacerlo, ¿no? Y que la información o que el cómo hacerlo sea conocedor para las dos partes facilita muchísimo el transcurso de la duración del contrato, o sea, de la operación del contrato. También gestionar las finanzas, los costes, la rentabilidad del contrato, ¿no? Pues obviamente en los mismos informes que planteamos las mediciones de niveles de servicio, obviamente también hay un aspecto financiero donde podemos contemplar valores de órdenes de cambio o algún tipo de control financiero de cómo va el transcurso, ¿no? del contrato y también pues, bueno, se contemplan estos informes y se hacen las reuniones pertinentes y se han hecho las reuniones pertinentes cuando ha habido que hacerlas. Y bueno, pues también por destacar la innovación, ¿no? Nosotros incluimos un software de gestión que ha comentado antes Pedro, y sí que esto ha sido importante, sobre todo esa formación que os comentábamos, pues realizarla, ¿no? en periodo lo más eficiente posible, en periodo récord, para que todos utilicen ese software. Es un software de órdenes de trabajo y pues, al final de la gestión de la operación de nuestros servicios. Pero esto también puede suponer una barrera de choque y una barrera en cuanto a muchos empleados que no quieran pues, simplemente aprender cosas nuevas. Pues bueno, lo hemos trazado y llevado a cabo mediante formación, incentivos e intentar motivar a todos los empleados. Y luego, bueno, pues por último, pero digamos que yo creo que diría lo más importante, la gestión de las relaciones, tanto como hemos comentado a nivel personal, en esta fase de transición el plan de comunicación ha sido vital, así como la relación con el cliente y esa interlocución pues, individual, ¿no? Que al final lo que busca un cliente, obviamente, lo que buscaba en este caso cuando nos adjudican los servicios es tener una única interlocución, a pesar de que luego haya servicios que nos apoyemos en partners. Y esto pues, bueno, es importantísimo a la hora de que siempre exista esa figura de interlocución disponible y que siempre esté 24/7 disponible una solución a nuestro cliente. Eso ha sido un punto también clave para el éxito del trabajo. Pues muchas gracias, María, por la respuesta tan completa. Me gustaría, vamos llegando ya al final, pero bueno, me gustaría ahora tocar un punto acerca de la diferencia un poco entre precio y valor. Al final, el precio es lo que pagamos, pero bueno, al hablar de valor, lo has tocado en tu respuesta, María, pues hablamos de utilidad, hablamos de satisfacción, hablamos de mejorar expectativas. Entonces, quería preguntaros si se ha prestado un valor superior, similar o inferior al que había en la oferta o cómo lo ha percibido el cliente. Y en ese caso, pues ese valor, ¿cómo lo ha interpretado? ¿Qué ha supuesto ese valor? Bueno, nosotros como clientes, en principio estamos satisfechos con el servicio, ya que se han cumplido todas las expectativas acordadas. Teníamos muchísimas dudas al principio con la aceptación del proyecto por parte de nuestros clientes internos y sobre todo por el personal que pasaba al equipo de la subcontrata. Se han obtenido los valores acordados en calidad de servicio y se han obtenido los valores financieros acordados
obteniendo sinergias y ahorros favorables. Y el resto, María, tú puedes seguir. Bueno, sí, lo que hemos comentado al final yo creo que ha sido un éxito porque bueno, y me adelanto un poco ya porque sé la siguiente pregunta, pero el éxito de que vamos a poder continuar posiblemente haciendo el trabajo, o sea, mediante una prórroga, ¿no?, de servicio con vosotros, pero bueno, sí que al final las expectativas yo creo que son medibles, o sea, y cuando hay medible, pues es que ni es objetivo, ¿no? Y es un valor objetivo que es alcanzado. Sí que es verdad que lo que no es objetivo, que pueda ser la percepción de los empleados y demás, también puede hacerse objetivo, y de hecho se han hecho encuestas de calidad a todos nuestros empleados donde el nivel de satisfacción, de motivación, pues consideramos alto. O sea, de un 5, si no recuerdo mal, teníamos un 4.7 o algo así en cuanto a valoración simplemente bueno, pues esa gestión que podemos hacer nosotros como empresa proveedora, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente yo creo que las expectativas que se generaron en su día se han visto cubiertas y bueno, la realidad es esa, ¿no?, que se han superado. Sí, una cosa que se ha conseguido que para mí es muy importante, y lo hablabas antes, que es la gestión de las relaciones. Es decir, para mí en el momento que llegamos a un acuerdo y que empecemos a trabajar, la palabra proveedor desaparece. Es decir, tenemos que Efectivamente. intentar que O subcontrata, que sí, también es bueno, horrible. que suena fatal. Sí, Es sí, suena fatal. No. es que continuemos siendo parte del equipo. Finalmente somos dos equipos que trabajamos con un mismo objetivo. Y para mí las personas que trabajan en la subcontrata una vez que empiezan a trabajar, empiezan siendo parte de nuestro equipo, tanto las personas que gestionan como las personas que ejecutan. Efectivamente. Es el principal valor activo, vamos, de Las una personas. empresa como... Eso es, eso es. La verdad es que da gusto ver tanta sintonía entre partners o cliente y proveedor, o como prefiráis llamarlo, porque bueno, da gusto escuchar esta sintonía y tantas situaciones. Compañeros de camino. Efectivamente. Cuando las cosas se hacen bien, y se procedimentan, yo creo que aquí la clave, y obviamente hemos iniciado pues el roleplay un poco así, ¿no?, que nos vamos a basar en la norma, pero os invito a todos a leer la norma, porque a leerla y a aplicarla, obviamente, porque es una norma en comparación a lo mejor a otras que son más tediosas o más densas, ¿no? Esta norma va al grano de lo que hay que hacer y es muy, muy práctica, muy, muy práctica para ser una norma ISO. Sí, lo más importante es que todo lo que uno se compromete, tanto comprador como proveedor, se cumpla. Eso es el kit de una buena relación y de un buen final. Compromiso. Pues nada, vamos a ir dando ya por concluido este ejercicio, y yo agradeceros a María y a Pedro este ejercicio que hemos podido hacer juntos. Gracias también a Rebeca, a Julio, que han estado también dándonos apoyo, a Monse desde la comisión de formación, y bueno, a todo IFMA en general, y esperamos que os resulte muy útil. Y como decían María y Pedro, pues animaros a que leáis la norma, que es una norma de bastante fácil aplicación, no es una norma densa. Y bueno, este ejercicio que hemos hecho con fines puramente divulgativos, pues que os pueda resultar útil a cada uno en el rol profesional que desempeñéis. Nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.